Bueno, el protagonista ahora es Pablo García, porque nos va a contar qué es de la vida de Juan Manuel Abal Medina. ¿Cuánta responsabilidad? El protagonista soy yo. El protagonista vamos a darle el crédito a Abal Medina. Yo simplemente vengo a contar qué es de la vida de él. A ver, vamos a hablar del ex funcionario. Nació un 5 de mayo de 1968 acá en la ciudad de Buenos Aires. Es hijo de Juan Manuel Abal Medina, que era un político, fue politólogo, periodista, secretario general del movimiento peronista. Y es sobrino de Fernando Abal Medina, que es el fundador de Montoneros. Uh-huh. Habíamos hablado la semana pasada de Nil Lagarré, exacto, que había estado casado con el padre de Abal Medina, así que podríamos decir que Nil Lagarré fue una especie de madrastra de Juan Manuel, porque, a ver, con el padre estuvo casado en los 70, antes de que emigrara, a ver, y se escape de la dictadura acá en Argentina. Estuvo en México ejerciendo muchos años el padre. El padre fue uno de los que propició y estuvo en la organización del famoso regreso de Perón. Exacto. En el famoso avión regreso Perón en Ezeiza. Exactamente. El padre era uno de los que estaba en ese regreso del general. Otro fue Julio Bárbaro, ¿no? Otro Julio Bárbaro. Julio Bárbaro sigue estando. Sigue estando Julio Él siempre Bárbaro. está aunque no lo veamos, Julio Bárbaro siempre está. Sí, sí. A ver, recibido en 1994 como licenciado en Ciencia Política, que según los datos de Wikipedia fue con diploma de honor, medalla de oro y con el mejor promedio en la historia de la UBA en esta carrera. Así que ahí tenemos a Abal Medina, hijo. A ver, se desempeñó como en distintas universidades después del recibimiento, y obviamente su carrera política empezó en la militancia, donde si no, en el peronismo. Asimismo, sus cargos en función empezaron con Fernando de la Rúa como presidente, aunque no parecía. En la alianza. Así es. Fue director ejecutivo académico del Instituto Nacional de la Administración Pública. Él siendo absolutamente peronista, en el gobierno de la alianza, él empezó con los cargos públicos. A ver, fue parte de la gestión de Aníbal Ibarra en la ciudad también. Y con la llegada de Néstor Kirchner al poder, llega en 2005 a la Secretaría de Gestión Pública, cargo que mantuvo hasta el primer mandato de Cristina Fernández de Kirchner. A ver, entre otras cosas también fue acompañante, fue asesor de Néstor Kirchner durante varios años en algunos cargos que tuvo fuera antes y después de ser presidente de la Nación, como en la UNASUR. Recordemos eso también. Pero bueno, entre el 2008 y el 2009 fue vicejefe de gabinete de la Nación. Ahí empiezan a ponerse o a darse a conocer un poco más la cara de Abal Medina, a ser uno de los referentes quizás del movimiento kirchnerista, por llamarlo de alguna manera. A ver, el vicejefe de Sergio Massa. Exacto. Nos falta aclarar ese dato. Bueno, como decíamos, de Sergio Massa, y antes había pasado como secretario de Comunicación Pública. Durante el 2011 fue designado por el entonces jefe de gabinete Aníbal Fernández como secretario de Medios de la Nación. Recordemos que un año y medio antes, un poco antes, se había dado la famosa discusión de la ley de medios. Exacto. Recuerden lo crudo que fue esa discusión todos los días. Terrible, de la ley de medios. Todos los días era. ¿Te acordás? ¿Vos te acordás los primeros años del arranque? Era todos los días una discusión encabezada por Graciana Peñafort, así se dice, actual una de las abogadas de Cristina Kirchner, que fue una de las grandes impulsoras y defensoras de que si no recuerdo mal, hoy tiene un cargo en el Congreso, ¿no? En el Senado, me parece. Sí, acompaña además a Cristina, exactamente. A ver, la secretaría esta era justo la que manejaba la pauta. Así que imagínate en el fierro caliente en el que Abal Medina se había metido, ¿no? ¿En qué secretaría? A ver, también fue uno de los nombres que se barajó para la reelección de Cristina Kirchner, que vaya como vicepresidente. Algunos lo querían instalar a él, pero bueno, finalmente eligió por el ministro de Economía de ese momento, Amado Boudou.
Con el triunfo, como decíamos, y la reelección de Cristina Kirchner, se reorganizó el gabinete y ahí fue designado como uno de los personajes más importantes, o mejor dicho, más fuertes del gabinete de Cristina, porque es nombrado como jefe de gabinete. Jefe de gabinete. A ver, cargo que deja en 2013. ¿Por qué? ¿Se acuerdan de las elecciones de ese año? ¿Quién gana? El ex jefe de gabinete de ministro, Massa. Sergio Massa. Que supuestamente iba con el no a la Cristina eterna, el no a la reelección de Cristina. Exactamente, bueno. En esos cambios de gabinete, entre otros... Donde Massa había dicho, nunca más me junto con Cristina. Nunca más me junto con Cristina, y ahora fue el Pero que... bueno, sana. Pasemos, sigamos de largo porque llegamos a las 3 de la tarde. Bueno, a ver, en unos ejemplos, en ese recambio, el que aparece en la escena política es Axel Kicillof como ministro de Economía, y Jorge Coqui Capitanich asume su lugar en la jefatura de gobierno, y esa imagen todos tenemos en la que rompe el diario, en una de las tantas críticas del Grupo Clarín. A ver, hasta el 2000, estuvo unos meses, porque estos cambios fueron a mediados de junio, a mediados de 2013, perdón, hasta el 2014, que fue designado en junio como embajador del Mercosur y la LADI. Cargo que ocupó poco tiempo porque en esas elecciones Aníbal Fernández había sido electo senador de la Nación y Abal Medina estaba como suplente. Bueno, como renuncia Aníbal para irse a ser el secretario general de Presidencia, él asume su rol como senador de la Nación, que obviamente culminó con su mandato el 10 de diciembre del 2017. A ver, a partir de ahí, ¿qué pasó con Abal Medina desde que deja su banca en el Senado? Poco exposición pública. Él es confeso e hincha fanático de River. Estuvo cerca de la política del club. No está como parte del gobierno nuevo del equipo, del club, mejor dicho. Pero bueno, actualmente Abal Medina... si yo les digo, si hacemos una votación, ustedes no creo que se den, o sepan, o se imaginen dónde pudo haber estado Abal Medina. ¿Dónde pudo haber recaído el jefe de gabinete? A ver, ¿ANSES? No, ANSES no. ¿AFIP? AFIP, tampoco. ¿Ustedes piensan que puede llegar a tener un cargo relativamente importante? No, bueno, actualmente es uno de los investigadores del CONICET. El Ministerio de Ciencia. Está en el Ministerio de Ciencia, es parte del CONICET Abal Medina, y también en un trabajo ad honorem es uno de los referentes funcionarios, ¿no? Tampoco funcionarios, dirigentes es la palabra que mejor cabe, en el movimiento Evita de Emilio Pérsico. Mirá vos. Así es. Abal Medina pasó de ser el jefe de gabinete, un posible vicepresidente de la Nación, a ser un dirigente del movimiento Evita. Podemos resumirlo así. Es como que se corrió de la escena realmente, y hay que ver cuál fue la discusión con Cristina Kirchner cuando pierde esas elecciones del 2013. Porque ahí indudablemente hubo alguna discusión que hizo que no volviera a estar en las primeras escenas públicas. No, claro. El cargo, entre comillas, que más fuerte tuvo fue el reemplazo en la banca en el Senado de la Nación. Porque después pasó a ser, no estamos restando ser un diputado, ser un representante o embajador del Mercosur, ¿no? Pero ciertamente a ser un senador de la Nación hay una diferencia. Y de ahí la carrera política de Abal Medina obviamente se alejó del poder quizás más, o del núcleo más fuerte de poder, y bueno, como vemos, está dentro del movimiento Evita, como uno de los dirigentes de confianza de Emilio Pérsico, ad honorem, esto lo aclaran por todos lados, y como uno de los investigadores del CONICET, obviamente, en su rama en ciencia política. Bien. Bueno, Pablito, te pueden seguir en Twitter, ¿no? @Garci con 2 Y, ahí me encuentran. Y bueno, ahí teníamos a Abal Medina, un nombre que resonó por todos lados y ahora está en el CONICET. Gracias, Pablo.